nosotros podamos recibir, Señor, primeramente, su servidor, Señor, la palabra. Esa palabra que tiene para nosotros en este día. En el nombre de Jesús, Señor, le damos las gracias y le decimos amén y amén. Amén, hermano. ¿Puede tomar asiento? Dice la palabra de Dios, hermano. Quiero que me acompañen por favor ahí a Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. En esta mañana, hermano, en esta tarde, yo vengo a compartirte. Le doy gracias a Dios porque dice la palabra de Dios, hermano, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que ya somos hechos hijos de Dios. Y yo le doy gracias a Dios en esta tarde, porque yo sé que el Espíritu Santo utilizó a mi hermano Alonso ahorita en este momento, porque la predicación del día de hoy se llama el Evangelio, y Evangelio significa buenas noticias. Ahora, la pregunta aquí que yo quiero hacerles en esta tarde: ¿a quién le gusta escuchar malas noticias? Verdaderamente, si nosotros prendemos el televisor, verdaderamente si nosotros compramos un periódico o compramos una revista, ¿qué es lo que vemos? Malas noticias. Pero déjame decirte en esta tarde que el Evangelio significa buenas noticias. ¿Cuántos estamos deseosos de escuchar, de oír esas buenas noticias, esas noticias que nos hacían nuestra alma y nuestro corazón? Esas noticias que nos hacen falta en nuestra vida, las buenas noticias de salvación. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esa es la buena noticia que yo vengo a traerte en esta tarde. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Cuántos siervos de Jesucristo hay aquí en este lugar? Amén, amén, aleluya. Llamado a ser apóstol. ¿Cuántas personas están llamadas a ser apóstol? No escuché muchos amenes. ¿Apartado para qué? Para el Evangelio de Dios. Este versículo trae peso, este versículo trae bastante información. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, hermano, en Éxodo capítulo 21, dice la palabra de Dios que compraban esclavos y se vendían esclavos. Pero ahí en Éxodo capítulo 21 hay leyes para los esclavos. Podían trabajar solamente 6 años y el 7º año iba a ser liberado ese esclavo. Pero si ese esclavo amaba a su amo, él se quedaba como esclavo por su propia voluntad. Si tú gustas leerlo, está en Éxodo capítulo 21, versículos 5 y 6. Él se quedaba, le hacían una perforación en la oreja y significaba que ese siervo ya se entregaba a su patrón. ¿Sí? Se entregaba voluntariamente, y esto era para siempre. Por eso Pablo hace esta mención: yo soy un siervo, yo me entregué al Señor voluntariamente. Yo quiero ser esclavo de Jesucristo. Yo quiero ser un siervo de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice aquí: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Hay un llamamiento de parte de Dios para Pablo. Apóstol, hermano, sabemos que la palabra apóstol se oye muy fuerte. Sabemos que esa palabra se le dio a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles, ¿verdad? Pero la palabra apóstol significa enviado o mensajero. Ya cuando nosotros entendemos ese significado del griego al español, un enviado, muchos de nosotros somos enviados. Pablo dice: yo soy un enviado de Jesucristo. Por eso hoy en día, hermano, hay personas que predican, que son enviados, que predican el Evangelio a diferentes lugares. Nosotros somos enviados, como compartía nuestro hermano Alonso ahorita. Somos enviados ¿a qué? A predicar el Evangelio, a predicar las buenas noticias. Hoy en día, hermano, hay personas, hay predicadores, hermano, que hablan de Jesucristo, predican de Jesucristo, aun cuando Jesucristo no los ha enviado. Ahí está la clave. Su vida no está conforme a la palabra de Dios, y sus enseñanzas no están conforme a la palabra de Dios. Siempre que alguien te quiera compartir algo, hermano, tiene que ser conforme
a la palabra de Dios. El evangelio del día de hoy se ha distorsionado muchísimo. Se ha distorsionado muchísimo, hermano, el evangelio del día de hoy. Dice la palabra de Dios, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, ¿para qué? Para el evangelio. Ahí hay otra palabra que nos habla, apartado. Esta palabra apartado, hermano, también en el Antiguo Testamento tiene una enseñanza. Bueno, tiene varias enseñanzas. Esta palabra se utilizaba, hermano, para apartar al primer primogénito. Era apartado como nazareno, consagrado a Dios. Sí, esta palabra se utilizaba también. También se utilizaba para ofrecer los primeros frutos. Tú apartabas los primeros frutos. ¿Qué fue lo que hicimos ahorita? Dar el diezmo, los primeros frutos de nuestro trabajo. Y eso se inicia desde Génesis. Caín y Abel ofrecieron su sacrificio ¿de qué? De su trabajo. Ofrecieron. Y esa palabra también se utilizaba en el Antiguo Testamento. La separación de Israel hacia otros pueblos, apartado. También Israel era un pueblo apartado, ¿sí? De otros pueblos. Dice la palabra de Dios que ellos no se podían involucrar con los gentiles, no se podían casar con una mujer inconversa. Hoy en el Nuevo Testamento nos dice que no nos debemos de juntar con un yugo desigual. Tiene que ser un yugo igual. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Los utensilios, hermanos, los utensilios también eran consagrados, eran apartados para el Señor. Incluso lo podemos ver un ejemplo ahí en Daniel, cuando dice la palabra de Dios que Nabucodonosor se llevó a los israelitas, se los llevó en cautiverio, pero su hijo Belsasar utilizó los utensilios, ¿verdad? Y Dios trató con su vida, Dios le quitó la vida. ¿A quién? A su hijo Belsasar. Déjame decirte, varón, que si tú eres una persona apartada para Dios, Dios te va a proteger, Dios te va a cubrir. En ese día, solamente por tocar los utensilios de Dios, porque eran apartados para Dios. Eso es algo importante que tenemos que tener esa plena seguridad de nosotros hablar el evangelio, porque somos personas apartadas, somos personas separadas para Dios. Y Dios nos va a proteger, y Dios nos va a respaldar. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, hermano. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Así que es muy importante. Lo consagrado no se podía involucrar con lo profano. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros hoy en día, yo quiero compartirles, por ejemplo, México, nuestra cultura México. Pudiera nosotros, si nosotros fuéramos un país apartado, consagrado, ¿sí? De nuestra propia cultura, independientemente de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros adoptamos otras culturas, en este caso Estados Unidos. Yo me atrevo a decir que los tatuajes, simplemente los tatuajes, allá es una moda, en Estados Unidos es una moda. No es algo que se mire mal. Aquí en México es todavía más restringido. Si tú vas a una empresa, por ejemplo la Coca-Cola, si tienes algún tatuaje, creo que no te dejan entrar. O en algunas empresas. ¿Por qué? Porque todavía nuestra cultura está un poco restringida a nuestros antepasados, a lo que nosotros seguimos, ¿verdad? Pero esto es aparte de Dios. Simplemente yo les estoy poniendo un ejemplo de cómo nosotros venimos y adoptamos otras cosas que no debemos de adoptar. En especial, cosas, dice la palabra de Dios, que aquel que se ama al mundo, ¿sí? Está apartado, se constituye enemigo de Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios ahí en Primera de Juan. Así que a donde yo quiero llegar, solamente esto fue un resumen corto de esas 3 palabras, pero la palabra que quiero utilizar en esta tarde se llama evangelio. Dice, apartado para el evangelio de Dios. Eso es lo que yo quiero compartirte en esta tarde, el evangelio. El evangelio dijimos que es una buena noticia. Y dijimos que a nadie nos gusta escuchar malas noticias. Pero déjame decirte la peor noticia, la más mala noticia se llama pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es la separación de Dios hacia con nosotros. Esa es la mala noticia más importante en un cristiano y en el ser humano, porque va a vivir separado de Dios para siempre. ¿Sí? Y yo te quiero poner 4 puntos acerca del pecado.
¿sí? De 4 malas noticias del pecado. La primera es la satisfacción del yo, ¿sí? Hago mi propia voluntad y no hago la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer lo que yo digo y lo que yo quiero, no lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el Señor. Hago mi propia voluntad y no hago la voluntad de Dios. Esa es una mala noticia del pecado en mi vida, en el yo de mi vida. Hay peligro, hermano, de amar las cosas y utilizar a las personas, en vez de amar a las personas y utilizar las cosas. ¿Sí? Pero esa es una satisfacción de ¿quién? Del yo. Esa es una mala noticia del pecado. Le quiero poner que el segundo punto dice, el pecado produce culpa. El pecado, hermano, produce culpa. Sin importar cuánto tú te quieras justificar, la culpa va a venir a ti. ¿Por qué sientes culpa, hermano? Porque eres culpable. Esa es la respuesta. Porque eres culpable. Pero si tú vienes a los pies de Cristo Jesús, Él te sana, te restaura y te perdona. Amén. Y te quita esa culpa, hermano. ¿Sí? Esa culpa te la quita. El pecado produce culpa, hermano. Así que trae ansiedad, trae depresión, trae angustia, temor. Muchas personas tratan de eliminar esa aflicción de la culpa. ¿Cómo? Con el dinero, con el alcohol, con la droga. Buscamos algo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un vacío dentro de nuestra vida. Hay un vacío dentro de nuestro corazón. Amén. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada. Y dice ¿qué? Y vacía. ¿Sabes qué? Cuando yo vine a Jesucristo, así estaba mi vida, hermano. Desordenada y vacía. Y ese vacío yo trataba de llenarlo con cualquier cosa que me satisfaciera mis necesidades. Si era alcohol, lo que fuera, yo utilizaba lo que fuera. ¿Para qué? Para llenar ese vacío. Pero ese vacío solamente lo puede llenar Jesucristo. Ese vacío solamente lo puede llenar el Señor de señores y Rey y de reyes. La psicología, hermanos, muchas personas van y se hacen un psicoanálisis. ¿Y sabes qué es lo que sucede? En la psicología te dicen, no te preocupes, mientras tú no le hagas mal a nadie, mientras tú no le hagas ningún daño a nadie, tú no te preocupes, tú puedes seguir haciendo eso. Tú puedes tomar, tú tomas dentro de tu casa y tú no ofendes a nadie. Pues déjame decirte que ese es un pecado que te separa de Dios, hermano. Ese es un pecado que te separa de Dios y vas a vivir toda tu vida separado de Dios. ¿Sí? Y la psicología solamente trata con los síntomas del pecado, pero no quita los pecados. Trata con los síntomas del pecado, pero no quita los pecados. En el Antiguo Testamento, hermano, era el sacerdote y el sacrificio. Eran dos personas, eran dos partes, el sacerdote y el sacrificio. El sacrificio se hacía como expiación, cubría el pecado. Eso es lo que hacía en el Antiguo Testamento. Hoy en día no. Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista dijo ahí en el Cordero de Dios que cubre, que quita el pecado del mundo, hermano. Amén. Quita por completo ese pecado. Amén. Ese pecado ya no te pertenece, ese pecado ya no está en ti. Ahora tienes una nueva naturaleza. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, hermano. Gloria a Dios. La psicología solamente te cubre el pecado. Son síntomas, los malos síntomas del pecado. Pero el Cordero de Dios te quita el pecado, te quita la culpa, hermano. Amén. Eres una persona libre. Amén. Sí, este es el punto número 2. Punto número 3, hermano. En el punto número 2, hermano, cuando viene la culpa, tratamos, ¿sabes de qué? De inculpar a la sociedad. Tratamos de inculpar a nuestros padres. Tratamos de inculpar la niñez que nosotros tuvimos. Tratamos de inculpar en la manera en que yo nací, en la manera en que yo crecí, en el ámbito en el que yo crecí. Incluso, hermano, tratamos de culpar a Dios. Tratamos de culpar a Dios porque la culpa viene a nuestra vida. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado, y eso hace el pecado. Pero dijimos que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, hermano. Amén. Así que dale honra y gloria al Señor y a su honra, hermano. Y a su honra. Gloria. Amén, aleluya, gloria a Dios. Sigamos hacia adelante. El punto número 3 dice falta de sentido o propósito.
La vida se convierte en un vacío que no puede ser llenado, ¿verdad? A preguntas, tú te empiezas a hacer preguntas, bueno, ¿para qué estoy en esta vida? ¿Para qué voy a esa iglesia? ¿O qué sentido tiene seguir viviendo? ¿Cuál es el sentido? Tú te empiezas a hacer preguntas que no sabes cuál es la pregunta, que no sabes cuál es la respuesta. Déjame decirte que el mundo, hermano, te trata de dar esas respuestas. El mundo te trata de dar esas respuestas, pero solamente es una mentira cubierta de bien. Solamente es una mentira, hermano. ¿Por qué las redes sociales han tenido tanto éxito? Porque tratamos de llenar ese vacío, hermano, que nosotros tenemos. Tratamos de satisfacer esa soledad que nosotros tenemos. Tratamos de buscar y llenar ese vacío con algo que no debemos de llenarlo. Solamente con la presencia de Dios, hermano, es la plenitud de ese vacío. Ese vacío es llenado con la plenitud de la presencia de Dios, hermano. Así que la falta de sentido, un propósito, ¿cuál es el significado en la vida? En este mundo no se van a encontrar esas, hermano, esas respuestas, solamente en la palabra de Dios. ¿Sí? El cuarto punto, hermano, la desesperanza y la falta de sentido. Una persona que no tiene esperanza, hermano, ¿en qué pone su esperanza? ¿En el dinero? Sí, ahorita tengo salud, gloria a Dios porque tengo salud, pero el día que no lo tenga, ¿cómo le voy a hacer? Si no tengo esperanza, mi esperanza estaba puesta en el dinero. En 1 de Timoteo 1:1 dice que nuestra esperanza se llama Jesucristo, se llama Jesús de Nazaret, y nosotros tenemos una esperanza viva de tener la vida eterna, hermano. Y te empiezas a hacer preguntas en el mundo. Cuando una persona no tiene esperanza, ¿sabes qué pregunta se hace? ¿Sabes cuál es la peor noticia para esa persona? La muerte. La muerte, esa es la peor noticia para esa persona. Pero los que estamos en Cristo Jesús, déjame decirte, varón, en esta tarde, que tú mueras por el coronavirus, que tú mueras por cáncer, que tú mueras porque te atropellan, pero estás en Cristo, es una victoria, hermano. Si tú estás en Cristo, es una victoria. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿sabes qué es? Ganancia. ¿Sí? Si yo tengo lo que tenga, pero muero en Cristo, hermano, soy una persona victoriosa. Así que si tú estás en Cristo, no te preocupes, hermano, porque ya la muerte no tiene autoridad sobre ti. Quien tiene autoridad se llama Jesús de Nazaret, aquel que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Él es el que tiene la autoridad. Una enfermedad no determina cuándo te vas a morir. ¿Sabes quién determina cuándo te vas a morir? Se llama Jesús de Nazaret, hermano. Ese es el que determina. Así que entrégale toda tu vida y entrégale todo tu ser a aquel que dio su vida por ti, aquel que entregó en la cruz del Calvario ese sacrificio maravilloso y ese sacrificio hermoso. Una vez alguien dijo que el tratado de paz, porque hoy oímos, a este se ganó el Nobel de la Paz, y él es el de la paz. Una vez un varón escuché decir que el tratado de paz solamente es darle tiempo al enemigo a que recargue sus armas. Ese es un tratado de paz. ¿En dónde? En el mundo. Jesucristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Pero yo no se la voy a dar como la da el mundo. Esa paz pasajera, esa paz venidera. ¿Sí? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, hermano. Así que la palabra de Dios es maravillosa. Así que en esta tarde, hermano, yo te traigo una buena noticia. Aleluya. Yo te traigo una buena noticia. ¿Y sabes cuál es la noticia, hermano? De que Jesús dio su vida por ti y de que Jesús, en Cristo Jesús, puedes encontrar ese perdón. En Cristo Jesús va a quitar esa culpa. En Cristo Jesús, hermano, ese vacío va a ser saturado. Amén. Esa es la buena noticia que yo te traigo en esta tarde. Esa noticia de vida eterna, esa noticia que todos queremos escuchar. Ya estamos cansados, hermano, de malas noticias. Ya estamos cansados, el ser humano ya está cansado de malas noticias. Y si vuelven a cerrar, que cierren estando en Cristo Jesús. Y si vuelven a abrir, que abran estando en Cristo Jesús. La gloria y la honra es para Él, hermano. Así que no te preocupes, dale un aplauso porque Él verdaderamente se lo merece. Déjame decirte que Pablo le manda esta carta a los romanos y les dice, hey, yo vengo a traerles una buena nueva. Yo vengo a traerles una buena noticia. Los Césares, hermano, en aquellos entonces, en los tiempos antiguos,
en Roma, en la capital de Roma, los césares, hermano, exigían que se les adorara. Exigían que se les adorara, así fueran ricos o pobres, esclavos o libres, sabios o no sabios. Ellos tenían que adorar al César. ¿Sí? Y en la plaza principal de cada ciudad de Roma, hermano, se hacía una exclamación. Y la exclamación que se hacía: buena nueva, la esposa del emperador ha dado a luz un hijo. Y al pasar los años, después iban y proclamaban en esa plaza: buena nueva, el hijo del emperador ha llegado a la edad adulta. Y pasaban los años, Señor, hermano, y decían: buena nueva, el heredero del emperador ha tomado el reino. Eso se exclamaba en los Césares, en la capital de Roma. Por eso Pablo viene y le dice: hey, yo vengo y les traigo una nueva, una buena nueva. Esa buena nueva que les dicen allá en las plazas no es la verdad. La verdad es la que les traigo yo aquí. Por eso Pablo se presenta a los romanos y les dice: hey, yo les traigo, soy un siervo primeramente, una persona apartada, llamado por Jesucristo. A mí no me llamaron los hombres, les dice Pablo. Vengo a presentarles el evangelio, la buena nueva de salvación, no la buena nueva que aquel emperador daban en la plaza. Por eso los romanos recibieron esto y dijeron: ah, ahora viene una nueva, una buena nueva, pero mucho mejor, que perdona, que salva, que restaura, que libera, que quita la ansiedad, que quita el pecado. Eso es lo que venía a presentarles Pablo a los romanos, ¿sí? Aquí hay algo, hermano. En el capítulo 1 de Romanos se menciona 4 veces la palabra evangelio. Siempre que un capítulo te mencione más de una vez la palabra o que venga una repetición, es porque quiere que pongas atención. Quiere que pongas atención especial en ese capítulo. Y está hablando ¿de qué? Del evangelio, de las buenas noticias de salvación. En el capítulo 16, en el versículo 16, Pablo dice, ahí en Romanos capítulo 1, 16, Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios al judío primeramente, pero también al griego y al gentil. A ver, ¿cómo lo dice? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Yo no me avergüenzo del evangelio que nos compartía nuestro hermano Alonso. No te avergüences del evangelio, hermano. Habla de la palabra de Dios. Tú eres una persona llamada, tú eres una persona escogida. Tú eres una persona privilegiada, porque al hablar de la palabra de Dios no es una carga, es un privilegio, hermano. El Señor nos hizo un llamado a cada uno de nosotros como apóstoles, como enviados, como mensajeros. ¿A qué? A predicar su evangelio. Pablo dijo: predica a tiempo y a destiempo, si estás en la tienda, si estás en el camión, si estás en donde estés. Ahí predica el evangelio. Predica el evangelio, hermano. Eso es lo que yo te traigo en esta tarde. Pablo lo dice con toda seguridad: yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántos de nosotros, hermano, ya aún estando en Cristo Jesús, nos avergüenza traer nuestra Biblia? Si vamos en el camión, si vamos al Soriana, si vamos a donde vamos, hermano, algunas personas se avergüenzan de traer su Biblia, de traer la palabra de Dios. Y algunos aún peor, no leemos la palabra de Dios en nuestro hogar, en nuestra casa, que nos compartía nuestro hermano. Se enfría uno, hermano. Tiene uno que leer y estudiar y escudriñar la palabra de Dios. Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Pablo había sido encarcelado, hermano, allá en Filipo, había sido expulsado de Tesalónicas, había sido considerado como un loco en Tesalónica. Sí, y había sido dejado por muerto allí en Listra, lo apedrearon. Fíjate lo que te quiero compartir un versículo. Te quiero compartir un versículo ahí en Hechos.
en Hechos 19:21. Fíjate todo lo que está haciendo Pablo, Hechos 19:21. Dice la palabra de Dios, Hechos 19:21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en el Espíritu ir aquí, ¿a dónde? A Jerusalén. Después recorrió Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado ahí, me será necesario ver también ¿a dónde? A Roma. Él había pasado por una infinidad de dificultades, de tribulaciones, de angustias, y ¿sabes cuál era su pensamiento? Ir al imperio pagano, ir al imperio de la idolatría. Allá es donde él pensaba, esto no me es suficiente, no me importa que me apedreen, no me importa que me tomen como loco, no me importa lo que me pase a mí, yo voy a ir a Roma también, al imperio pagano. ¿Qué es lo que sucede con nuestra vida al proclamar el Evangelio? Hoy ya tenemos la palabra de Dios libre, hermano, para proclamarla, para hablar la palabra de Dios. Amén. Y somos tan débiles para hablar la palabra de Dios, y yo me considero el primero, dijo Pablo. Esta palabra primeramente es para mí. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Ese poder, la palabra en griego significa dinamita. Ahí hay una fuerte, hermano, poder. ¿Para qué? Para salvación. Pero ¿cuál es la salvación? A todo aquel que cree. A todo aquel que cree, dice la palabra de Dios. Así que, hermano, no debemos de avergonzarnos. También te quiero compartir que el Evangelio del día de hoy muchas personas no lo reciben. Te voy a decir por qué. Porque el Evangelio no es atractivo, hermano. Porque si tú vienes al Evangelio, va a sacar a la luz tu pecado, va a sacar a la luz tu codicia, tu ambición. Lo que tú estés haciendo mal, lo va a sacar a la luz, si es el Evangelio verdadero. ¿Qué es lo que pasa con el día de hoy? Hay un Evangelio de la prosperidad. Ese sí les gusta porque es el que nos gusta escuchar. Algo que nos digan que estamos bien, que tú no te preocupes, Dios es amor. Tú puedes hacer lo que tú quieras. A mí la Biblia no me dice eso. A mí la Biblia me dice que debo de ser santo porque Él es santo. Porque mi Dios es santo. Es por eso que yo tengo que buscar la santificación. Pero nos es tan fácil escuchar ese evangelio de la prosperidad porque nos llena nuestro yo, porque nos llena, nos satisface a nosotros mismos, nos hace sentir bien. Y el evangelio verdadero saca a la luz mi pecado. Sí, hay muchos pecados, hermano, que en las iglesias cristianas están sucediendo. La fornicación, la pornografía, esos son pecados que no se miran. Sí, pero el evangelio, hermano, va a sacarlo a la luz. El evangelio va a sacar a la luz esas áreas en las que tú puedas estar fallando. Aleluya. Esas áreas en las que tú puedas estar débil, ven al evangelio y el evangelio va a sacar a la luz eso. Y ese evangelio es el que va a transformar tu vida. Ese evangelio es el que va a cambiar tu vida. Ese evangelio es el que te va a quitar el pecado y la culpa, hermano. Ese es el evangelio verdadero. Ese evangelio de la prosperidad no resulta ofensivo para nadie. Más bien resulta atractivo. Resulta atractivo porque eso es lo que nos satisface. Eso es lo que nos gusta a nosotros. La prosperidad. Aún con el costo de vivir separado de Dios. Aún con el costo de vivir separado de Dios. Nunca debemos de avergonzarnos del evangelio. Nunca debemos de avergonzarnos del evangelio. Cuando tengamos la oportunidad debemos de predicar el evangelio. Fíjate que estaba leyendo un libro, hermano, y contaban que con un gis o con una tiza se hace un círculo, hermano, y pones a un ganso. ¿Sabes qué pasa? No se sale de esa tiza. No se sale de ese círculo. Le tiene miedo a la raya esa, blanca. No se sale. Y así es similar el cristiano, hermano. Le tiene miedo, ¿sabes a quién? Al rechazo. Le tiene miedo a la cultura para predicar el evangelio.
No, es que mi cultura no me permite decir eso, porque mi cultura se adora esto, se adora el otro, se adora aquello. Así es el cristiano como aquel ganso. Ese círculo se prefiere permanecer dentro de ese círculo. Aquí estoy cómodo. La crítica, el rechazo, la cultura. Eso es lo que es el cristiano el día de hoy. Hermano, déjame decirte que no hay persona digna. No hay persona digna, ni siquiera de escuchar las buenas noticias, hermano, ni siquiera de alcanzar la salvación. Pero ¿sabes cómo se llama eso? Eso se llama gracia, un favor inmerecido, algo que tú y yo no nos merecemos. No hay persona digna en el mundo, dice la Biblia aquí en Romanos capítulo 3, que no hay justo ni siquiera uno. No hay justo ni siquiera uno. Pero aquel que no hizo pecado por nosotros, dice la Biblia, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En Él. No en mi justicia, sino en la de Él. Así que, hermano, el amor de Dios es tan grande, es tan maravilloso, que esas buenas noticias vienen y se las traen a este mundo perdido. Aun cuando el mundo lo rechaza, aun cuando el mundo no merece escuchar esas buenas noticias, aun cuando el mundo lo escarniza. Hay una alabanza de Jesús Adrián Romero, dice que si yo estuviera ahí, si yo hubiera estado ahí, también te hubiera latigado. Si yo hubiera estado ahí, también te hubiera ofendido. Si yo hubiera estado ahí, también te hubiera crucificado. Quiero invitar al grupo de la alabanza. Hermano, este mensaje es un mensaje, hermano. No te traigo el mejor mensaje. No te traigo el mensaje que te haga sentir bien, que te emocione. Sí, yo te vengo a traer el mensaje de la palabra de Dios. Yo te vengo a traer el evangelio de la palabra de Dios. Ese es el que va a cambiar y va a transformar tu vida. Yo solamente soy un servidor de Jesucristo. Solamente te presento el evangelio. Lo maravilloso de esto es que Dios nos dio una voluntad propia. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Lucas: si alguno quiere venir, hermano, el Señor no te obliga. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermano, la gracia en este momento todavía está activa, pero la gracia se va a acabar. Está la historia de Noé, hermano. Esa arca, hermano, se cerró la puerta. Ellos querían 10 o 20 minutos de gracia, pero la gracia se había terminado, hermano. Todo el mundo pereció. Esa puerta se va a cerrar. Gloria a Dios. Esa puerta de gracia, hermano, se va a cerrar. Hoy tienes la oportunidad de la gracia. No la rechaces. No la hagas a un lado. No la limites. Esa gracia está aquí y está ahora. Esa gracia maravillosa que no nos merecemos sigue vigente, hermano, en esta tarde. No desprecies a aquel que dio su vida por ti. Ábrele tu corazón y dile: Señor, yo acepto esa gracia. No quiero que se termine esa gracia como en aquellos días de Noé, en que se casaban y se daban en casamiento. La puerta está abierta del arca, hermano.